Hola a todos. Me siento feliz de que a pesar de que no podamos reunirnos en la iglesia, podamos cobijarnos en familia para mirar hacia el cielo y prestar atención al mensaje que Dios tiene para darnos en este día especial. Deseo de corazón que todos podáis disfrutar de este día bendecido y que el Señor os pueda ayudar en todas vuestras necesidades. Vamos, antes de iniciar nuestra reflexión, a elevar nuestra mente y nuestro corazón hacia Dios. Oremos. Querido Señor, queremos agradecerte por el privilegio que tenemos de apartar este rato, elevar nuestro corazón hacia el trono de la gracia y prestar atención, Señor, a tu mensaje. Queremos pedirte que tú seas el invitado especial, que puedas morar en cada familia, en cada hogar, y que puedas poner esa bendición que nos permita seguir viviendo con ilusión y con entusiasmo. En tus manos, Señor, nos ponemos, pues te lo pedimos por Jesús. Amén. El tema que quiero presentaros en esta ocasión es un tema delicado, pero necesario. Me gustaría hablaros de los 3 desafíos del tiempo del fin. ¿Y por qué quiero hablaros de este tema? ¿Tú has intentado alguna vez definir el mundo que estamos viviendo hoy? Leí el otro día una definición muy curiosa. Alguien definía el mundo de hoy con 3 palabras. Él decía: nuestro mundo es complejo, nuestro mundo es problemático y nuestro mundo va a la deriva. Seguí leyendo y él explicaba el por qué definía el mundo de esta manera. Y él decía: yo defino o digo que el mundo es complejo porque hoy es muchísimo más difícil de vivirlo que en el ayer. Defino que nuestro mundo de hoy es problemático porque ¿cuántos problemas pueden surgir simplemente a lo largo de una semana? Cada día que comenzamos, cuando por la mañana nos levantamos, pareciera que es todo un desafío a solucionar problemas. ¿Y por qué va a la deriva? Porque antes el mundo creía que estaba sostenido y dirigido y a salvo por 3 estamentos: la política, la economía y la religión. Y este hombre decía hoy: ya nadie cree en estas 3 cosas. Está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará. Hola a todos. Me siento feliz de que a pesar de que no podamos reunirnos en la iglesia, podamos cobijarnos en familia para mirar hacia el cielo y prestar atención al mensaje que Dios tiene para darnos en este día especial. Deseo de corazón que todos podáis disfrutar de este día bendecido y que el Señor os pueda ayudar en todas vuestras necesidades. Vamos, antes de iniciar nuestra reflexión, a elevar nuestra mente y nuestro corazón hacia Dios. Oremos. Querido Señor, queremos agradecerte por el privilegio que tenemos de apartar este rato, elevar nuestro corazón hacia el trono de la gracia y prestar atención, Señor, a tu mensaje. Queremos pedirte que tú seas el invitado especial, que puedas morar en cada familia, en cada hogar, y que puedas poner esa bendición que nos permita seguir viviendo con ilusión y con entusiasmo. En tus manos, Señor, nos ponemos, pues te lo pedimos por Jesús. Amén.
El tema que quiero presentaros en esta ocasión es un tema delicado, pero necesario. Me gustaría hablaros de los 3 desafíos del tiempo del fin. ¿Y por qué quiero hablaros de este tema? ¿Tú has intentado alguna vez definir el mundo que estamos viviendo hoy? Leía el otro día una definición muy curiosa. Alguien definía el mundo de hoy con 3 palabras. Él decía: nuestro mundo es complejo, nuestro mundo es problemático y nuestro mundo va a la deriva. Seguí leyendo y él explicaba el por qué definía el mundo de esta manera. Y él decía: yo defino o digo que el mundo es complejo porque hoy es muchísimo más difícil de vivirlo que en el ayer. Defino que nuestro mundo de hoy es problemático porque ¿cuántos problemas pueden surgir simplemente a lo largo de una semana? Cada día que comenzamos, cuando por la mañana nos levantamos, pareciera que es todo un desafío a solucionar problemas. ¿Y por qué va a la deriva? Porque antes el mundo creía que estaba sostenido y dirigido y a salvo por 3 estamentos: la política, la economía y la religión. Y este hombre decía hoy: ya nadie cree en estas 3 cosas. Por eso terminaba su definición diciendo: nuestro mundo no solamente va a la deriva, sino que nuestro mundo se hunde. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que este tiempo que estamos viviendo lo define de una manera muy particular. La Escritura lo define diciendo que son tiempos angustiosos. Las gentes vivirán la angustia del miedo por lo que vendrá. Es decir, lo que la Biblia nos intenta decir es que vivir el mundo que nos ha tocado vivir no es fácil para nadie. Y cuando uno tiene que vivir los momentos difíciles, ¿qué ocurre? Que uno o no piensa, o si piensa, piensa mal. Por eso es tan importante en los momentos críticos, en los momentos difíciles, saber dónde tenemos que fijar nuestra atención. Y el tema que quiero presentaros en esta mañana pretende cubrir este objetivo. El plan de trabajo es el siguiente. El primer punto que vamos a tratar vamos a hablar de 4 momentos significativos que nos presentan los evangelios. El segundo punto que vamos a considerar nos vamos a detener en 2 peculiaridades interesantísimas del apóstol Pedro. El tercer punto vamos a hablar de los problemas que vivió la iglesia primitiva. En cuarto lugar hablaremos de los desafíos de nuestro tiempo, del tiempo del fin. Y para finalizar y como conclusión, hablaremos de la palabra clave que pondrá fin a nuestra historia de la humanidad. Así que ya veis que la reflexión de esta mañana promete ser interesante y sobre todo muy instructiva. Comencemos por el primer punto. Vamos a ver 4 momentos significativos que marcan los 4 evangelios. El primer momento significativo que yo quiero señalar es el nacimiento de Jesús. El segundo momento es el ministerio de Jesús. El tercer momento es la muerte de Jesús. Y el cuarto momento es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué tienen de particular estos 4 momentos? Que estos 4 momentos tienen la M de mayor. Es decir, aquí tenemos el mayor milagro, la mayor incógnita, el mayor desafío y el mayor poder. ¿Cuál es el mayor milagro que existe en todo el universo? Sin duda que el mayor milagro es el nacimiento de Jesús. Que Dios se haga hombre. Queridos amigos,
¿Cómo es posible que alguien tan grande se haga tan pequeño? ¿Cómo es posible que alguien tan poderoso se haga tan frágil? ¿Cómo es posible que alguien que lo sabe todo nazca sin saber nada? Estamos hablando del mayor milagro que existe en todo el universo. ¿Cuál es o cuál fue la mayor incógnita de Jesús? En relación con su ministerio, la mayor incógnita es saber el resultado. Sabéis que el enemigo le ofreció andar por el camino ancho y le garantizó que todos los hombres le seguirían. Pero Jesús decidió seguir o escogió el camino estrecho. Y Jesús nunca supo cuál sería el resultado de esa elección. ¿Cuántos decidirían escoger el camino estrecho? ¿Cuál es el mayor desafío? Sin duda que para los discípulos el mayor desafío fue ver morir a Jesús en una cruz. Sabéis que este fue lo que se llama el mayor zarandeo que sufrió la Iglesia. Y si Jesús, después de su resurrección, no hubiese intervenido, todo el cristianismo habría desaparecido. Pero lo que ahora nos interesa resaltar es cuál fue el mayor desafío para Jesús. Y en realidad el mayor desafío fue su propia muerte. El Espíritu Profecía dice que Jesús no fue capaz de ver más allá de la muerte, y eso que hizo le causó angustia, le angustió. Por eso Jesús sudó gruesas gotas de sangre. Por eso Jesús, cuando habló con su Padre, le dijo: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. No debió ser fácil pasar por la muerte para Jesús. ¿Y cuál es el mayor poder? Si yo te preguntase cuál es lo más difícil que Dios tiene que hacer en este mundo, ¿tú qué me dirías? Yo te respondo: la obra más difícil para Dios es cambiar el corazón humano. Porque si Dios obligase, las cosas serían diferentes. El problema es que Dios respeta la voluntad humana. Y aquí viene el problema: ¿cómo cambiar un corazón que se niega a ser cambiado? Y aquí es donde entra el mayor poder que existe en el universo: el amor. Y con el amor Dios es capaz de hacer la obra más difícil que existe: cambiar el corazón. Muy bien, ahora fijémonos en estos 4 momentos y fijémonos justamente en esto que estáis viendo en la diapositiva. Cada momento está separado por un tiempo. Así que desde el nacimiento hasta el ministerio de Jesús pasan 30 años. Desde el ministerio de Jesús hasta su muerte pasan 3,5 años, o 3 años y medio. Y desde la resurrección de Jesús hasta el derramamiento del Espíritu Santo pasan 50 días. ¿Qué ocurre en esos 30 años desde el nacimiento hasta el comienzo del ministerio? ¿Qué es lo más importante que ocurre? La preparación de Jesús. Y un detalle muy curioso. Fijaos, para 3,5 años de ministerio, Jesús se tuvo que preparar durante 30 años. Y esto nos muestra la importancia que tiene la preparación. ¿Y qué es en realidad prepararse? Cuando una persona siente el llamado que Dios le llama para ser pastor, dice: tengo que ir al seminario para prepararme. Así que ya ves que se asocia la preparación con el estudio de la palabra de Dios. Cuando un miembro de iglesia dice: me quiero preparar bien para servir bien en la iglesia, en realidad, ¿a qué está haciendo referencia? A lo mismo. Es decir, a conocer la palabra de Dios, a conocer la Escritura, a conocer la verdad.
¿Sabes dónde está el problema? Que cuando nosotros conocemos la verdad creemos que ya estamos preparados. Y nos olvidamos que la preparación consta de dos partes. La primera parte es la que acabamos de ver, conocer, el conocimiento, importantísimo. Conocer la verdad es fundamental. Pero hay una segunda parte que a veces olvidamos y que es tan importante o más importante que la primera. ¿Y cuál es esa segunda parte? Gestionar la verdad. Es decir, una vez que yo conozco la verdad, ¿cómo tengo que utilizar esa verdad? ¿Cuándo tengo que hablar de ella y cuándo tengo que callar? ¿Cómo la tengo que usar? ¿Cuántos creyentes hay que conocen la verdad, pero no han aprendido la segunda parte? ¿Cómo se gestiona esa verdad? ¿Qué ocurrió en los 3 años y medio que duró el ministerio de Jesús? ¿Cuál fue lo más importante que ocurrió en ese tiempo? Que Dios fundó la iglesia. Y si yo te preguntase cómo era esa iglesia, la primera iglesia, la de los discípulos, yo sé que tú me vas a decir, esa iglesia era imperfecta. ¿Y sabes por qué me respondes de esta manera? Porque tú estás pensando en aquellos discípulos que luchaban por ser los primeros y los mejores. ¿Sabes que es cierto que cuando vamos a la Escritura, a la familia de creyentes se les denomina iglesia? Pero eso es una parte de la iglesia. Cuando un creyente solamente cree que la iglesia es la familia humana, corre un peligro. ¿Qué ocurre si algún hermano de iglesia te defrauda, te hace daño, te trata mal? Que tú abandonarás la iglesia, que tú no creerás en la iglesia. El problema es el error en el que tú puedes caer, y es pensar que la iglesia solamente es un instrumento humano. A mí me encanta cuando voy al libro de Hechos y leo que la Biblia, la Escritura, Dios hace como una diferenciación entre la iglesia y los creyentes. El texto dice, recuérdalo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Porque la iglesia tiene una contrapartida. Por un lado está el lado humano, que es imperfecto, pero hay otro lado que es perfecto, y es la iglesia como institución. Recuerda que cuando Jesús fundó la iglesia, no dijo, y yo fundo mi iglesia sobre vosotros. Jesús fundó la iglesia sobre una declaración que hizo Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, sobre esto que tú has dicho, sobre esta declaración, es decir, sobre mí mismo, fundaré la iglesia. Por eso, hay algo que me gustaría, comentar. Sabéis que a lo largo de la historia de la iglesia, y me refiero a nuestra época, ¿cuántos creyentes se han salido de la iglesia porque dice que en la iglesia hay pecado? Y ellos no se quieren contaminar. Sin duda que en la iglesia hay pecado porque somos pecadores. La pregunta que yo siempre me he hecho es la siguiente: si esos que se salen de la iglesia son mejores que nosotros, que seguro que lo serán, y forman su pequeña iglesia, ¿cómo es que esa iglesia al cabo de un tiempo termina deshaciéndose? Pero nosotros que somos los peores, nuestra iglesia todavía sigue funcionando. Y solamente hay una explicación. La fuerza de la iglesia no está en los hombres que pertenecen a la iglesia, que son imperfectos. Si la iglesia dura es porque la iglesia es una institución que Dios creó, como fue el sábado, como fue el matrimonio, una institución que Dios creó, y por lo tanto esa institución de creación divina es perfecta y es capaz
de vencer al pecado y durar hasta el final. Así que, fíjate, la Iglesia es la combinación de lo imperfecto con lo perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un hermano te haga daño, te hiera, nunca dejes la Iglesia, porque recuerda, la Iglesia es una institución divina, perfecta, que durará hasta el final. ¿Qué ocurrió después de los 50 días? Es decir, 40 días después de la resurrección de Jesús, 10 días de espera, 50 días. ¿Qué ocurrió? Todos sabemos que el Espíritu Santo fue derramado. Pero ¿qué ocurrió con los creyentes? Que los creyentes, aquella iglesia naciente cambió. Pero el cambio fue tan grande, que no podemos hablar de cambio, tenemos que hablar de transformación. Y aquí hay un detalle muy interesante que me gustaría clarificar. ¿Quién produjo la transformación de la primera iglesia? No fue Jesús, fue el Espíritu Santo. Y en realidad aquí lo que estamos entrando es: la divinidad tiene diferentes funciones, diferentes responsabilidades. ¿Cuál fue la responsabilidad de Jesús viniendo a este mundo? Fueron dos: salvar a la humanidad y enseñarnos la verdad. Jesús vino a salvarnos y Jesús vino a clarificar quién era Dios y cuál era el camino de regreso. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Es verdad que el Espíritu Santo también nos enseña y también nos convence, pero la función fundamental del Espíritu Santo es transformarnos. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, qué importante es pedirle al Espíritu Santo que more dentro de nosotros, porque Él es el que se encargará de transformarnos de malos en buenos. Bueno, y en realidad todo esto que acabamos de decir, ¿para qué sirve? Para mostrarnos que la obra de Dios es perfecta. Fijaos, Dios nació, Dios nos enseñó, Dios murió y Dios nos transformó. La obra de Dios es perfecta, no falta nada. Pero hay un gran interrogante. Siempre hay un pero. Cuando nosotros vamos al libro del Apocalipsis, allí se nos presenta un jinete que monta un caballo blanco. Todos sabemos que ese jinete representa la primera iglesia, la iglesia apostólica, y que el color del caballo muestra una cualidad de esa iglesia que es la pureza. El libro del Apocalipsis sigue diciendo que de esa iglesia pura nace una iglesia fiel. Por eso el segundo jinete monta un caballo rojo, símbolo de la sangre, símbolo del sacrificio. El creyente es capaz de ir hasta el final por amor a su Señor. El interrogante, la pregunta viene a continuación. ¿Cómo de una iglesia pura y de una iglesia fiel pueden surgir una iglesia llena de oscuridad y una iglesia llena de muerte? Y para responder a esta pregunta, vamos a hablar del apóstol Pedro y vamos a mencionar dos detalles de él muy interesantes. El primer detalle es que cuando comparamos al Pedro de los Evangelios y al Pedro de los Hechos de los Apóstoles, ¿con qué nos encontramos? Con un Pedro totalmente diferente. Es verdad que Pedro, tanto en el Evangelio como en los Hechos, es un líder, pero su liderazgo es muy diferente. En los Evangelios se ve a un Pedro inquieto, mientras que en el libro de los Hechos se ve a un Pedro sosegado. En los Evangelios lo que destaca de Pedro son sus defectos, en el libro de los Hechos son sus virtudes. En los Evangelios Pedro es el gran protagonista de los discípulos, mientras que en el libro de Hechos Pedro es un servidor. ¿Y cuál es la diferencia entre ser protagonista y ser servidor? El protagonista aparece, figura, mientras que el servidor desaparece.
Si tú te fijas en todas las ocasiones donde Pedro entra, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, se cuenta, digamos, lo que dijo, lo que hizo, te darás cuenta que él nunca fue el protagonista. El protagonista siempre fue o el Espíritu Santo, o Jesús de Nazaret, o Dios, pero nunca él. Vemos a un Pedro que está solo preocupado de una cosa: hacer lo que tiene que hacer y hacerlo de la mejor manera, con equilibrio y con prudencia. ¿Y qué es en realidad este cambio? ¿A qué se debió? A la transformación. Y aquí viene una gran lección que debemos tener en cuenta. Si Pedro, y todos sabemos cómo era Pedro, fue transformado por el Espíritu Santo, eso significa que tú también lo puedes ser. El segundo detalle que quiero mencionar de Pedro es el siguiente. Muchos estudiosos de las Escrituras se preguntan por qué Pedro no escribió un evangelio. Esa impulsividad, ese deseo de hacer, ¿por qué no le movió a escribir un evangelio? Qué pregunta más interesante. ¿Tú recuerdas qué evangelista fue el primero que se decidió a escribir un evangelio? El primer evangelista fue Marcos. ¿Y tú nunca te has preguntado cómo Marcos se atrevió a escribir el evangelio? Recuerda que Marcos, en el momento de Jesús, era un jovencito que tenía 16, 17, 18 años. ¿Y eso qué significa? Que no era un apóstol, que no era un discípulo. Es decir, Marcos no estuvo en muchos sitios donde Jesús actuó y donde Jesús habló. Entonces, ¿cómo Marcos podía contar algo que no vivió? Y la razón o la respuesta a esta pregunta la encontramos en Pedro. Tú recuerda que Marcos fue convertido por Pedro. Cuando Pedro habla de Marcos, dice mi hijo espiritual. ¿Por qué Marcos se atrevió a escribir un evangelio? Porque Pedro le dijo: Marcos, ponte a escribir un evangelio. Y Marcos obedientemente se puso a escribir. ¿Quién fue el que le narró lo que dijo Jesús o lo que hizo Jesús? Fue Pedro, que siempre lo vivió en primer plano. Así que en cierta forma podemos decir que Pedro, el evangelio de Marcos, es el evangelio de Pedro. ¿Y por qué lo hizo de esta manera? Porque Pedro no quería figurar. Lo único que quería era servir. Pero es cierto, si Pedro no quería figurar y por eso él directamente no escribió el evangelio, lo curioso es que Pedro escribiese 2 cartas. Y cuando uno se pone a leer despacito, despacito esas 2 cartas, y se pone a leerlas no una vez, ni 2, ni 3, sino uno las lee más veces, uno descubre a un Pedro preocupado. ¿Y por qué está preocupado? Porque en la iglesia han surgido 3 problemas. Y si tú te fijas en las 2 cartas que escribe, en realidad habla de la misma preocupación. Lo que pasa es que en la segunda carta amplía un poquito esos 3 problemas de lo que mencionó en la primera. ¿Cuáles fueron esos 3 problemas que Pedro vio aparecer en la iglesia primitiva? Fijaos, primer problema tenía que ver con la espera, el regreso de Jesús. El segundo problema tenía que ver con las pruebas y el tercer problema tenía que ver con las creencias. Vamos a detenernos en cada uno de estos 3 problemas. Veamos el primer problema, la espera. La fotografía que he colocado aquí, que podéis ver vosotros, intenta reflejar ese momento especial de la ascensión de Jesús a los cielos, cuando Jesús se separa de sus discípulos. Jesús sube, desaparece, y ¿recordáis qué fue lo que aconteció después?
aparecen dos ángeles y les dan a los discípulos este mensaje. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Palabras alentadoras, mensaje de esperanza. Y además el mensaje que los ángeles les dieron a aquellos hombres fue el mismo mensaje que Jesús les dijo un poquito tiempo atrás. Jesús les dijo, yo os voy a dejar, pero no estéis tristes. Me voy a prepararos lugar, pero cuando termine vuelvo y os tomo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y fijaos, ¿cuál es la peculiaridad, la característica de la primera iglesia? Si tenemos que definirlo con una palabra, tenemos que decir que la característica y la cualidad de la primera iglesia fue la espera. ¿Y cómo esperaba a su Señor aquella iglesia? Con gozo. Y el gozo era tan fuerte, tan poderoso, que esa esperanza la convirtieron en un saludo. Es un saludo raro, Maranata. Así se saludaban los primeros cristianos. ¿Pero qué significa Maranata? Todos lo sabemos. Cristo viene. Así que cuando se veían con un amigo, en lugar de decirle, oye, ¿cómo estás?, le decían, Cristo viene. Y el otro respondía, amén, Cristo viene. Una espera gozosa, llena de poder. Pero pasaron los meses y fueron pasando algunos años. ¿Y qué ocurrió? La firmeza de aquel saludo se transformó y se convirtió en una pregunta, ¿Maranata? Es decir, ¿realmente Cristo va a venir? Así que ese saludo ya no era tan fuerte, simplemente era un gesto de cara. Y siguieron pasando los años, y aquellos que vivieron con Jesús se hicieron mayores, es decir, se hicieron viejos. Y surgió una nueva generación. Y cuando esa nueva generación se encontraba y se saludaba, ya no había el tal Maranata. ¿Y por qué ya no existía, ya no había ese saludo? Porque aquellos hombres se cansaron de esperar. ¿Qué ocurrió con la iglesia? Es verdad que cansarse de esperar no significa perder la fe, pero sí cambiar el mensaje. Aquellos hombres, en lugar de decir Cristo viene, empezaron a decir que Cristo venga cuando quiera. ¿Sabes dónde estuvo el problema? En que aquellos hombres dejaron de mirar hacia arriba y empezaron a mirar hacia abajo. Y mirando hacia abajo, perdieron el poder de arriba y se hicieron débiles. ¿Qué ocurrió con aquel gozo poderoso? Que se perdió, se desvaneció. Y entonces la iglesia se convirtió en débil. Vamos a ver el segundo problema. El segundo problema, recordáis, tenía que ver con las pruebas. Y cuando hablamos en el primer siglo de las pruebas, estamos hablando de persecución. En el primer siglo hubieron dos persecuciones, la de Nerón y la de Domiciano. ¿Qué hacían a los creyentes cuando los cogían? Los mataban a todos. Así que unos morían crucificados, otros morían quemados, otros apedreados, otros decapitados y otros comidos por las fieras, pero todos morían. ¿Y qué podemos decir de las pruebas? Que las pruebas son traicioneras. Son traicioneras. Porque fijaos cómo funciona esto. Si tú estás preparado, vences la prueba y entonces te sientes bien. Pero si tú no estás preparado, entonces fracasas y te sientes mal. Y ahora fijaos en la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando un creyente está mal por dentro? ¿Qué pasa cuando un creyente está mal por dentro? Que el creyente deja de actuar como creyente.
¿Pero por qué ocurre esto? Porque el malestar que tiene dentro envenena todo. Envenena sus pensamientos, envenena sus palabras y envenena sus hechos. No es que el creyente sea malo porque quiere ser malo, sino que el creyente actúa mal porque el mal que tiene dentro no le permite, no le deja actuar bien. ¿Cuál fue la preocupación de Pedro? ¿Qué fue eso que le causaba tanto dolor? Es curioso porque cuando se habla de los mártires, tú coge cualquier libro y siempre se mencionan ¿a quién? A los que triunfaron. Así que se dice que en el primer siglo murieron miles y miles, y en el segundo siglo y en el tercer siglo miles y miles de creyentes, de cristianos. Aquellos que no dudaron en dar su vida por el Maestro. Pero Pedro mira hacia el otro lado. ¿Y en quién se fija? ¿A quién ve? Aquellos creyentes que no dieron la talla. Aquellos creyentes que no se atrevieron a morir por su Maestro. Aquellos creyentes que abandonaron, que renegaron de su fe para salvar la vida. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no fueron capaces todos los que creían de llegar hasta el final? Amigo mío, por lo que acabamos de decir, porque las pruebas son traicioneras. A veces pensamos que con el deseo, yo quiero ser fiel, yo deseo ser fiel, creemos que así se vencen las pruebas, pero eso no es así. Las pruebas dependen de la preparación. El que se prepara para vencer, vence, y el que no se prepara para vencer, fracasa. Analicemos el tercer problema de la iglesia primitiva, las creencias, y vamos a considerar dos fórmulas que sería muy bueno que las retuviésemos en nuestra memoria. Primera fórmula. La creencia depende de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me pongo a leer este libro, en realidad, ¿qué es lo que necesito? Fe, porque este es un libro de fe. Si yo leo este libro sin fe, ¿qué me va a pasar? Que muchos de los mensajes que están en este libro yo no los voy a entender, porque para entender este libro se necesita fe. Ahora, fíjate bien en lo siguiente. Si tu fe es buena, entonces la creencia estará bien. Pero si tu fe no es buena, entonces tu creencia estará desenfocada. ¿Cuántos creyentes creen? El problema es que lo que creen está desenfocado. Segunda fórmula. La fe mayoritariamente es confianza. Y ahora fijaos cómo funciona. Si tu fe es buena, quiere decir que la confianza estará bien. Pero si tu fe no es buena, quiere decir que tu confianza o está enferma o no existe. Y atención ahora a esta afirmación. Sin confianza no funciona la vida cristiana. A veces decimos, yo confío en Dios, pero no confío en el hombre. Y cuando yo escucho decir estas palabras, esta declaración, y yo pregunto, ¿por qué dices eso? Siempre se me responde de la misma manera. Porque la Biblia me dice que tengo que hacerlo así. Porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Yo entiendo. Cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia, todos tendemos a interpretarla. El problema es que debemos ser muy cuidadosos cómo interpretamos los pasajes que leemos en la Escritura. Porque, fijaos, yo os puedo presentar ahora, en este momento, otro texto que entra en conflicto con la interpretación
que acabamos de dar. Es un mandamiento. ¿Recordáis cuando Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado? Todos sabemos que uno de los ingredientes fundamentales del amor es la confianza. Donde no existe confianza no hay amor verdadero. Así que fijaos que lo que Jesús nos está diciendo es: confía en los demás. Bueno, aquí ya veis que tenemos dos textos en conflicto. Parece que uno dijera: no confíes en el hombre, porque el que confía en el hombre es maldito, y otro dice: un mandamiento os doy, confiad los unos en los otros. Sabéis que hay una ley de interpretación que dice que cuando dos textos de la Escritura entran en conflicto es porque uno de ellos se ha interpretado mal. Así que ¿cuál de los dos es el que estamos interpretando mal? ¿El segundo? No, es el primero. Y cuando tú interpretes un texto bíblico que entra en choque con otro texto, lo que tienes que mirar es dónde está la equivocación. Y normalmente la equivocación suele estar en el contexto. Cuando Jesús dijo: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿en qué contexto lo dijo? En el contexto de la salvación. En el área de la salvación solamente podemos confiar en Dios, que es el único que puede salvarnos. Y el hombre que confía en el hombre en el ámbito de la salvación es maldito, es decir, pierde la bendición. Pero fuera del ámbito de la salvación, Dios lo que nos dice que es: confiemos los unos en los otros. En el fondo, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es la confianza? La confianza es una cualidad que debe poseer el creyente. El problema es que la confianza no es innata. Es decir, uno no nace confiando. La confianza se tiene que desarrollar. ¿Y cómo se hace? Cuidándola, regándola, atendiéndola. Tiene que desarrollarse. Porque cuando uno tiene dentro la confianza, puede confiar. Pero cuando uno no tiene la confianza, no puede confiar ni siquiera en Dios. Mucha gente, muchos creyentes que dicen: yo el único en el que confío es en Dios. Si Dios les pidiese algo grande, se darían cuenta que la confianza que creían tener en ese Dios es ficticia. Porque si uno dentro no tiene la confianza, no puede confiar. Por eso, el Evangelio nos invita: desarrolla tu confianza para que puedas confiar en Dios. ¿Y cómo se confía en Dios? Confiando en los demás, con prudencia, con equidad, decidiendo quién merece o quién no merece la confianza. ¿Qué ocurre cuando nosotros no tenemos confianza? Que nos llenamos de dudas. Y cuando un creyente está lleno de dudas, ¿qué ocurre? Que es el terreno ideal para que lleguen los falsos maestros. Querido amigo, querida amiga, ¿cuántos creyentes creen, pero su creencia está llena de dudas? Y cuando un creyente dentro de su creencia está lleno de dudas, cuando aparecen los falsos maestros, parece que son un imán de atracción y nos cautivan. Fijaos lo que dijo el apóstol Pedro: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Fijaos en esta palabra que tenéis aquí en la pantalla: herejía. ¿Qué es una herejía? Es una verdad desenfocada. Y las verdades desenfocadas producen mal y producen dolor. ¿Sabes cuál fue la primera herejía que surgió en el siglo I? El gnosticismo. ¿Y sabéis dónde centró su ataque? En la salvación.
Si tú preguntases a un gnóstico cómo se salva un hombre o una mujer, te dirían, por el conocimiento. ¿Cómo entendían ellos el conocimiento? Una cualidad que poseían unos pocos. Así que, según el planteamiento gnóstico, claro que Dios salvaba, pero salvaba a aquellos que tuviesen el don del conocimiento. ¿Y qué pasaba con los demás? Se perdían, con lo cual se empezó a desvirtuar el amor de Dios. Y el gnosticismo ya desde el siglo I generó por lo menos 4 herejías más que causaron un daño tremendo a la iglesia primitiva. ¿Qué decían los docetistas? Ellos atacaron la humanidad de Jesús. Ellos creían que Jesús solamente era Dios, pero no era hombre. ¿Y por qué decían eso? Porque ellos creían que la carne era mala. Así que como Jesús era perfecto, solo podía ser Dios, porque el hombre es imperfecto. ¿Qué decían los ebionistas? Ellos atacaron la divinidad de Jesús. ¿Y por qué la atacaban? Porque ellos decían, solo hay un Dios. Así que si hay solo un Dios, no puede haber dos. ¿Qué es lo que decían los marcionistas? Ellos decían, no, hay 2 dioses. Lo que pasa es que son diferentes. Uno es el del Antiguo Testamento y otro es el del Nuevo Testamento. El uno es el legalista y el otro es el bondadoso. ¿Qué decían los montanistas? Ellos creían en la inminente venida de Jesús. Aquí no estaba el problema. El problema es que convirtieron la doctrina, las creencias, en algo rígido y en algo exigente, y entonces las estropearon. Tú te das cuenta cómo esas herejías del siglo I destruyeron la iglesia. La dividieron, la separaron, crearon rencillas, discusiones. Y de esta manera la iglesia se transformó. Ten en cuenta esto. Cuando uno tiene dudas, las creencias se desenfocan. Volvemos a la diapositiva que estaba pendiente. ¿Recordáis que dijimos que la iglesia pura dio lugar a la iglesia fiel? Y lo que nos preguntábamos es cómo de una iglesia pura y de una iglesia fiel pudo surgir una iglesia llena de oscuridad y llena de muerte. Y la respuesta está en las herejías. Cuando las verdades se desenfocan, son capaces de convertir la luz en oscuridad y son capaces de convertir la vida en muerte. Volvemos de nuevo a Pedro. Recordáis que Pedro vio 3 problemas en la iglesia primitiva y esos 3 problemas le preocuparon. Y en realidad su preocupación estaba justificada porque fueron la amenaza de la iglesia primitiva. Y esa amenaza tuvo su fruto, lo hemos dicho. Transformó una iglesia de luz, de verdad, en oscuridad y una iglesia de vida en muerte. Recordemos cuáles eran los 3 problemas. El primer problema, recordáis, era la espera. Tenía que ver con la espera. El segundo con las pruebas y el tercero con las creencias. ¿Qué es en realidad lo que pasó en la iglesia primitiva? Pues lo hemos dicho. En relación con la espera, el problema es que la iglesia se cansó de esperar. En relación con las pruebas es que la iglesia se desilusionó porque muchos no tenían la fuerza para vencer las pruebas. Y lo tercero, en realidad con las creencias, es que los creyentes se llenaron de dudas. Ahora fíjate bien en este bloque de la derecha. Y cuando uno se fija bien en ese bloque, ¿qué es lo que está viendo? El retrato exacto de la iglesia de hoy. Nuestra iglesia de hoy tiene 3 problemas. Y esos 3 problemas son el cansancio, el desánimo y las dudas. Si tú ahora te fijas en el bloque de la izquierda, ¿qué es lo que vas a ver? Toda una estrategia que utiliza el enemigo para destruir a la iglesia.
La utilizó con la iglesia primitiva y la utilizará con la iglesia final. Fíjate en las palabras que llegó a decir el sabio Salomón. Salomón escribió: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Tú te das cuenta? La misma estrategia que Satanás utilizó para derrocar a la iglesia primitiva, esa misma estrategia será la que utilizará para destruir a la iglesia del fin. Si tú te fijas en la estrategia, te darás cuenta que la pieza clave es la primera, la espera. Cuando uno se cansa de esperar, ¿qué ocurre? Lo hemos dicho antes, que uno deja de mirar al cielo, deja de mirar arriba y empieza a mirar abajo. Y cuando uno mira abajo, pierde el poder de arriba y uno se vuelve débil. Cuando el creyente se vuelve débil, ¿qué ocurre con las tentaciones, con las pruebas? Que no tiene la fuerza de vencerlas y siempre fracasa. Y cuando uno fracasa frente a las pruebas, ¿qué ocurre? Que la creencia se llena de dudas. ¿Tú te das cuenta cómo funciona la estrategia de Satanás? ¿Cuáles son los 3 desafíos de la iglesia del fin? Aquí los tenemos. El primer desafío es que tenemos que recuperar el gozo de la espera. El segundo desafío es que tenemos que recuperar el poder para luchar. El tercer desafío consiste en recuperar la seguridad de la salvación. ¿Y cómo se consigue esto? Por orden. Primero, mira hacia arriba, porque mirando hacia arriba empezarás a recibir el poder del cielo. Recibiendo el poder del cielo, tendrás la fuerza para enfrentarte a la tentación y a las pruebas y las vencerás. ¿Y cuál será el resultado? Que conseguirás la confianza. Y con la confianza harás que tu creencia tenga seguridad y no dudas. Y yo termino. Y la conclusión, como dijimos, es cuál es la palabra clave que pondrán fin a la historia humana. Sin duda que todos lo sabéis, la palabra clave es fidelidad. Sin duda que todo creyente desea llegar ahí, a ser fiel, para escuchar aquellas palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ay, cuando escuchemos esas palabras, lloraremos de alegría, lloraremos de gozo porque lo habremos ganado todo. Pero recuerda una cosa, la fidelidad es un objetivo a alcanzar y para alcanzarla necesitamos recordar todo lo que acabamos de mencionar. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te haga poderoso para vencer en las tentaciones y mantenerte firme en tu creencia, para que finalmente tú, yo y todos podamos entrar en la patria celestial. Que así sea.